Hola, bienvenidos a este grupo de Masterclass. Un grupo que pretende que comprendamos la relación entre la revisoría fiscal y el gobierno corporativo. Algunas veces los empresarios se confunden entre las funciones de un revisor fiscal y las de un auditor. Se les complica hacer tal diferenciación. Claro, también a algunos contadores, por supuesto, o profesionales contables les sucede aquello. Eso justifica la urgencia de que los profesionales contables, los profesionales de áreas financieras e incluso los mismos empresarios logren una adecuada comprensión del rol del revisor fiscal, no solo en su quehacer general, más allá de él, sobre el papel que esta institución desempeña frente al gobierno corporativo. Asuntos que, por supuesto, son un pilar de las organizaciones, pues a partir de sus políticas y lineamientos se dan los adecuados relacionamientos con sus stakeholders. Cuando aquí hablamos de stakeholders, estamos hablando de todas esas personas, sean físicas, sean empresas, sean naturales, sean jurídicas, que tienen algún tipo de relación con las organizaciones, es decir, que les interesa lo que pasa con las organizaciones. Uno se preguntaría si eso que pasa con las organizaciones me atañe a mí, que soy parte de una comunidad, de un grupo social X, de una región colombiana en particular o de cualquier lugar del mundo. Y claro que sí, el hecho que una organización quiebre, por ejemplo, o tenga inadecuado manejo de sus recursos, o exista un inadecuado manejo de sus recursos, hace que los resultados de su proceso de gestión y sus logros de rentabilidad afecten a la sociedad en la cual está inmersa esa organización. Y precisamente los revisores fiscales, como entes de fiscalización, ayudan para que esas cosas sean detectadas o esos asuntos sean detectados de manera preventiva y corregibles. Sin embargo, quisiera a partir de este momento darles la bienvenida a este ciclo de Masterclass. Digo espacio porque vamos a tener 3 Masterclass, todas relacionadas con la revisoría fiscal, y en todas entenderemos diferentes conceptos para poder abordar el tema de reflexión que tenemos, que es el rol del revisor fiscal frente al gobierno corporativo. Estas 3 Masterclass pretenden resolver esas dudas y entender el vínculo del revisor fiscal frente a las estructuras de gobierno corporativo, es decir, todo eso que se llama gobernanza. Lo primero entonces que haremos va a ser revisar el rol del revisor fiscal. ¿Quién es el rol del revisor fiscal? Y como aquella anterior imagen que presentábamos, cuando yo me pregunto qué es un revisor fiscal y cuándo es un auditor, y esa se la resuelvo pronto. Un revisor fiscal está dado desde la ley, mientras que la auditoría es un asunto de mercado, es un asunto más anglosajón, de mercado de capitales, de las organizaciones que necesitan algunos órganos de control que puedan dar confiabilidad sobre lo que ellas hacen a terceros, a usuarios de su información, a sus stakeholders, mientras que el revisor fiscal trasciende esa línea del mercado. Eso lo haremos en la primera sesión, en donde revisaremos en esta primera masterclass qué es el rol del revisor fiscal, cuál es el rol, quién es ese que llaman revisor fiscal. Después tendremos una masterclass número 2, que es gobierno corporativo, entender la estructura de gobernanza de las organizaciones, ¿vale? ¿Para qué? Para en nuestra tercera masterclass poder resolver cómo se vincula la revisoría fiscal frente a lo que yo entiendo por gobierno corporativo o a lo que es el gobierno corporativo. Bien. Lo primero va a ser revisar el rol del revisor fiscal para comprender la institución de la revisoría fiscal y cómo el ejercicio que se hace de esa institución otorga seguridad y confianza a todos aquellos
con quienes la compañía tiene vínculos. En la segunda masterclass buscaremos plantear la generalidad de esa estructura de gobierno corporativo en Colombia para, en masterclass, cerrar el ciclo reflexionando un poco sobre la labor del revisor fiscal frente a las estructuras de gobierno corporativo. Bien, empecemos pues. Intentemos resolver esa confusión sobre el rol de los revisores fiscales. Si nos queda claro, seguro al final de las masterclass resolveremos el acertijo del revisor fiscal frente al gobierno corporativo. Ese acertijo me acuerdo siempre de una película, Batman. Bien, comencemos entonces. Les contaba a ustedes en el planteamiento de la discusión que vamos a tener en esta masterclass que la revisoría fiscal es un asunto de orden legal, es decir, la ley es la que el Estado ha propuesto a través de una ley, la existencia de la revisoría fiscal en determinadas organizaciones. ¿Pero por qué? Ok, hay un acelerado crecimiento económico, hay un mayor desarrollo organizacional. Si a eso le anudamos la globalización de los negocios o los mercados que han hecho que los propietarios e inversionistas requieran de estructuras de control más sólidas que protejan sus recursos, si pensamos en que es necesario que se gestionen las organizaciones, cualquiera ella sea, de manera eficiente y eficaz, y que quienes ejercen esa gestión son administradores que de alguna manera son delegados de esos inversionistas o accionistas para administrar recursos, pues ellos van a requerir que existan unos mecanismos de control, o se va a requerir que existan unos mecanismos de control que permitan ver que lo que hacen esos administradores se está ajustando a unos lineamientos que le ha dado la alta dirección, ¿vale? El máximo órgano social de una compañía. Si pensamos que fuera la globalización, desarrollo económico, gestión, pensar desde la teoría de agencia, esa separación de propiedad y administración, también debe existir un adecuado sistema de control interno. Un sistema de control interno que sea completo, que sea eficaz, que engrane a la organización, cada una de las partes que conforman la organización. ¿Para qué? Para que se logren los objetivos que cualquier organización puede tener. Objetivos de tipo financiero, objetivos de tipo operacional, objetivos relacionados con su información, objetivos relacionados con la salvaguarda de sus activos. Y aquí hay un asunto bien importante. Y el asunto bien importante tiene que ver con los sistemas de información financiera, porque un sistema de información financiera es el que me permite controlar y gestionar adecuadamente una organización. Pero para que eso sea posible, pues la información tiene que ser confiable, la información tiene que ser fidedigna, ¿vale? Tiene que ser relevante, útil, oportuna, qué sé yo, las diferentes características que nos proponen los marcos internacionales, de manera que se garantice que todo lo que ocurre en una organización se refleja de manera veraz y adecuada en eso que llamamos información. Entonces la revisoría fiscal es un órgano de fiscalización que colabora con el Estado en defensa del interés público. El interés público son todos aquellos que de alguna manera están vinculados con las organizaciones, pero que también son impactados por lo que ocurre en las organizaciones. Por ejemplo, piensen ustedes en la vivienda. Puede que alguno de ustedes no tenga cuenta en la vivienda. Yo tengo cuenta en la vivienda. ¿A mí me interesa la vivienda? Claro que sí. Yo no tengo cuenta en la vivienda. ¿A mí me interesa la vivienda? Claro que sí. Por diferentes motivos. Uno, tal vez por rentabilidad. El otro, porque es que si la vivienda quiebra, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en mi país, en mi entorno? Ah, que hay una generación de desempleo. ¿Y qué pasa con eso? Ah, que hay mayor violencia, mayor inseguridad. Y entonces ahora sí, nueva reforma tributaria que ya vendrá. Ok, para ver de dónde sacamos recursos como Estado para poder disminuir esas brechas que está generando la quiebra de las organizaciones, brechas económicas. Entonces, como órgano de fiscalización le ayuda al Estado en esa función de supervisión y de inspección. El asunto aquí es preguntarnos qué ha pasado en esos tan sonados casos de los cuales podemos hablar aquí públicamente, en donde estaba el revisor fiscal, en donde estaba el revisor fiscal de esas compañías que han sido intervenidas por diferentes entes de regulación. Porque esos revisores fiscales no dijeron nada. ¿Será que no tenían claro su rol como revisor fiscal?
Es posible, no sabemos. Casos tan sonados como el de Interbolsa, Saludcop, dejan una gran huella de dudas sobre el quehacer de la revisoría fiscal. Y se reitera, si un contador público en ejercicio de revisoría fiscal tiene claro el asunto que le compete y sus responsabilidades, pues seguramente podríamos disminuir esos casos de intervención de las organizaciones. Miren que hay una disposición clara de un órgano normalizador de la profesión, que es el Consejo Técnico de la Contaduría. En su pronunciamiento número 7, define a la revisoría fiscal como órgano de fiscalización que es de interés de la comunidad, dice el pronunciamiento 7. Yo le cambio y digo, es de interés público porque trasciende a una comunidad en particular. Y que lógicamente esa responsabilidad está a cargo de un profesional llamado revisor fiscal, que utiliza las normas internacionales de auditoría para ejecutar su trabajo y para evaluar cada uno de los componentes del sistema de control interno. Miren que aquí tocamos un tema, utiliza las normas de auditoría. Pareciera que desde ahí, desde esa tríada de control interno, normas de auditoría, interés público, es que se está empezando a crear esa confusión entre algunos empresarios y profesionales contables sobre la revisoría fiscal y el ejercicio de la auditoría. La auditoría es de manera general se puede entender como un procedimiento, una serie de procedimientos técnicos que le permiten a usted obtener evidencia de que algo se está ajustando a unas normas establecidas, ¿vale? O a unos parámetros ya definidos. La revisoría fiscal, ¿qué hace? Utiliza esa técnica. ¿Quién es un auditor? El que utiliza la técnica. Entonces dice uno, entonces el revisor fiscal es un auditor. No, el revisor fiscal utiliza la técnica, pero el revisor fiscal tiene una cobertura mucho más amplia de la organización. Cuando ustedes se revisen, los voy a invitar, es la primera tarea que les dejo con este masterclass o actividad para que suene más bonito, las funciones contempladas en el artículo 107 del Código de Comercio. Revísenlas, no son esas las únicas funciones que tiene un revisor fiscal, allí se establecen 10. Y claro, dentro de uno de los parámetros dice, y las demás que le sean asignadas. Y tal vez por eso es que se nos han endilgado a los revisores fiscales con muchísimas actividades y entonces ahora estamos un poco cogidos del tiempo en la realización de nuestro trabajo. Si usted ve, entonces, digamos que el concepto de cumplimiento, el concepto de observancia de norma internacional, la exigencia que se hace a la labor de los revisores fiscales, como es evaluar sistemas de control interno, son fundamentales para que un auditor determine la naturaleza y el enfoque que va a tener, como para que un revisor fiscal, determine la naturaleza y el enfoque de los servicios profesionales de los revisores fiscales. Funciones contempladas en el 207 que ustedes van a revisar, funciones que incluyen el papel de reportar a la unidad de análisis financiero y de operaciones, unidad de información y análisis financiero, la famosa UIAF, sobre todas esas operaciones catalogadas como sospechosas que se pudieron haber hecho dentro del género normal o ordinario de las labores de una empresa o de una organización. Y reitero, no son las únicas. Las superintendencias y algunos otros órganos de control se han adjudicado la potestad de ponerle tareas a los revisores fiscales. Y uno se pregunta si no será que tanta actividad estará complejizando y haciendo más riesgoso el ejercicio de la revisoría fiscal. ¿Será por eso por el cual se sancionan a las firmas porque no dan aviso de las irregularidades o porque no se refleja la verdadera situación de liquidez o financiera de una compañía o porque hay prácticas de contabilidad creativa? Los profesionales contables no son creativos, los profesionales contables no son publicistas, si me permiten y me perdonan los publicistas, que crean nuevas formas de ver, acceder al mercado. Aquí es un asunto de realidad económica, es un asunto que tiene un efecto bien importante sobre las organizaciones y sobre las actuaciones que tenemos como revisores fiscales. Bien, aquí definitivamente no vamos a señalar a nada ni nadie, sino a despertar conciencia y comprender sobre el rol del revisor fiscal, sus responsabilidades e importancia de revisores fiscales. Es por eso que nuevamente los invito a hacer una revisión
de lo que ha sido el Código de Comercio en el artículo 207, que le habla a ustedes de las funciones que tendrían esos llamados revisores fiscales, ¿vale? ¿Cuáles son las funciones que tendrían y cuáles funciones yo le podría adicionar, si lo quiero decir de alguna manera? El rol del revisor fiscal como generador de confianza es muy importante para un buen funcionamiento de una empresa, de una economía, de un país, porque desde su ejercicio se desprende credibilidad, ¿listo? Y lo que él dice es un elemento fundamental en la toma de decisiones de los diferentes grupos de interés, de sus famosos stakeholders. El asunto es que parece todavía que en el mercado empresarial tienen certeza sobre el hacer del revisor fiscal y algunos profesionales contables tampoco. En la medida en que los órganos de gobernanza de nuestras empresas, de las empresas colombianas, de las empresas multinacionales, comprendan al revisor fiscal, comprendan el ejercicio de la revisoría fiscal, seguramente estaremos cerrando esas brechas que nos están separando. Y eso es bueno. ¿No les parece? Antes de continuar viendo el siguiente video, en donde vamos a conversar sobre las estructuras de buen gobierno corporativo en Colombia, conviene preguntarse si de acuerdo a la ley y la regulación internacional que les es aplicable al ejercicio de la revisoría fiscal, si se está cumpliendo con el mandato que se nos ha dado. Bien. En el siguiente video, entonces, conversaremos sobre gobierno corporativo para poder triangular la actividad del revisor fiscal frente a los modelos de gobernanza empresarial y así comprender cómo los órganos de gobernanza empresarial, a través de sus políticas, que son evaluadas por los revisores fiscales, realmente están contribuyendo con una verdadera sostenibilidad empresarial en términos económicos, en términos sociales y ambientales. Bien. Tarea, revisar el Código de Comercio artículo 207, ¿vale? Funciones y, por supuesto, dar clic al siguiente video.